Hola, estamos en nuestra primera mesa de NetThinking del sábado. Esta mesa es la mesa de contenidos y creatividad. Y estoy aquí con el hematocrítico Miguel, que lleva un rato en internet haciendo cosas. Y a mí... Desde esta mañana. Ya hablaremos de todo eso. Fue una mañana muy intensa. Y a mi izquierda, Risto Mejide, que también está en redes sociales y lo conocéis, por supuesto, de televisión y otras cosas que ha hecho. Podemos decir que entonces tenemos contenidos profesionales y amateurs, ¿o cómo se habla de los Contenidos matados. Tú, por ejemplo, ¿hace cuánto estás haciendo cosas en internet? O sea, ¿cuándo entraste a internet y empezaste a publicar? Porque, por ejemplo, yo ayer anoche escuchaba tu podcast. Sí. ¿Haces un podcast, por ejemplo, desde hace cuánto tiempo? El podcast lo empecé el año pasado. El podcast es una cosa nueva, pero yo empecé con un blog personal, el típico blog de blogger, hace como 7 años. Y bueno, empecé haciendo una publicación diaria, pero era simplemente comentando noticias, un poco lo que hace la gente ahora en Facebook de enlazar una cosa graciosa que vio en La Voz de Galicia o enlazar un vídeo de un gato comentado, pues empecé con eso hace como 7 años. O sea que se podría definir, si tuvieras que definir una temática del blog, ¿o qué me puedo encontrar en tu blog? Una temática, la temática es lo riquiño, ¿no? A ver, es un blog que tiene siempre una intención humorística y es un blog de comentar cosas que van surgiendo pues en internet, en las noticias. Lo tengo bastante abandonado porque... Sí, no, pero es que además realmente lo que hacía en ese blog se hace en Facebook 20 veces al día. O sea, haces 20 entradas en Facebook publicando un enlace y no tiene mucho sentido que la gente vaya ahí teniendo ahora la página de Facebook que hace eso por ti, ¿no? Pero bueno, sí, un saludo a mi blog, pobrecito. Pero entonces, digamos, producías contenidos para tu blog, para volver un poco al tema de la mesa, y luego aparecieron las redes sociales. Sí. Y de alguna manera, bueno, yo te sigo en Twitter, y sí. Por lo que me dices, tu cuenta de Twitter refleja un poco eso, ¿no? Cosas divertidas en internet. Sí, no, de hecho al principio lo utilizaba para enlazar los artículos pero luego fui conociendo Twitter y fui viendo que se podían hacer más cosas. Cosas que, pues eso, como comentar un programa de la tele, o como utilizar Twitter para buscar lo que otra gente está haciendo en Twitter. A mí me divertía mucho, por ejemplo, buscar una palabra clave y simpática, a lo mejor escuchabas la típica frase que dice la gente de este fin de semana, está lloviendo, entonces mantita y sofá. Y entonces buscabas en Twitter mantita y sofá y descubrías que lo habían escrito 1000 personas en los últimos 2 minutos. Entonces empezabas a retuitear. Y entonces empezabas a investigar y descubrías que podías hacer un montón de cosas graciosas en Twitter. Y a mí es lo que me gusta de Twitter, que es tan flexible que... Pero entiendo que no trabajas de nada relacionado con esto. Entiendes que no trabajo de nada y entiendes muy bien. No, nadie trabaja de algo relacionado con retuitear cosas que yo sepa, y si eso, pues enhorabuena, pero no tengo un trabajo yo soy maestro. ¿Te sorprenderías? Me sorprendería, ¿no? Sí. Pues ya les pasaré mi currículum entonces. Yo soy maestro y trabajo como maestro y vamos, es triste que mi afición, ¿no? No, para nada. No. Sí. Bueno, es una cosa aparte. Ayer estaba comentando mucha gente en la charla que poca gente que se dedica a escribir a nivel profesional o se dedica a la música a nivel profesional, que tiene que hacer otras cosas, pues no te digo ya nada, si lo que te gusta es comentar vídeos de Rajoy o no, claro, eso ya tiene sí, eso ya es complicado, sí. No, pero en todo caso es una afición como de en vez de bajar al bar estoy aquí en vez de tener que tener amigos de verdad, ¿no? Pero, y otra pregunta, en esta actividad diaria que tienes de hace 7 años, sí. Que es comunicar al final cosas que te interesan y tal, en algún momento hay como un esfuerzo tuyo por mejorar de alguna manera o por interesarte por cómo producir mejor sonido en un podcast, o cómo tuitear mejor, o cómo escribir mejor en un blog. Lo dices porque mi podcast lo hacemos con micrófonos de plástico que compramos en Carrefour. Ahora sí, ahora hemos encontrado unos de 15 euros que van fenomenales. Bueno, lo que pasó es que según fueron pasando los años fui creciendo, fui llegando a más gente, y entonces al ver las reacciones de la gente, cómo respondían a determinadas cosas que hacía, fui encontrando, digamos que fui un poco puliendo mi estilo y fui encontrando otras cosas que podía hacer. Empecé a hacer otros blogs más temáticos y
y la cosa se me fue de las manos. Y entonces descubrí que podías hacer un montón de cosas especiales, un blog solamente sobre pues, ponerle títulos a cuadros, otro blog que tengo que recopila carteles de los portales que encuentra la gente en su casa, y entonces fui haciendo así como subsecciones y se fue creando pues una comunidad de gente que le gustaba eso y ahora la cosa ya está, aquí estoy, mira. ¿Puedo introducir una pregunta? La silla de Manuel. ¿Y cómo llegaste a Mongolia? ¿Cómo llegué a Mongolia? A Mongolia llegué, pues cuando se fue a fundar Mongolia, se pusieron en contacto conmigo diciendo que eran fans del hematocrítico de arte, que les gustaba mucho y que querían meterlo ahí, entonces fue súper... Eso sí que fue sencillo. Fue súper Sí que es cierto que, por ejemplo, las redes sociales o el trabajo que tú haces en internet te puede abrir puertas, aunque en principio parezca Claro. difícil vivir de eso, puedes tener un contenido en una publicación o en un programa Sí, de radio no, de tele eso sí que me pasó. comentando vídeos de Rajoy. Eso Podrías sí que me hacer pasó. eso igual. Por ejemplo, la revista Cinemanía, o la revista Cuore, me puse en contacto con ellos, con alguna propuesta que tenía, y a raíz de que me conocían, del trabajo que hago en las redes sociales, pues les gustó la propuesta, y lo que sí que notas es que tienes más fácil la entrada a los sitios, ¿no? Yo, si ahora aquí tengo una propuesta pues, de un libro, una propuesta de un programa, una propuesta de algo, por lo menos te escuchan, ya no eres una persona que tal, tienes detrás unos seguidores y tienes detrás una historia, tu reputación online, que decíamos ayer. Claro. Y bueno, por otro lado, Risto. Risto, si yo te preguntara, por ejemplo, imagínate que viene Twitter y te dice, a partir de ahora vamos a cobrar por el servicio, y yo te pregunto, ¿qué valor tiene, por ejemplo, tu cuenta de Twitter en tu carrera profesional? ¿Cuánto pagarías por ese? Lo que quiero saber es qué valor tiene para ti Twitter en tu carrera, o sea, ya desde un punto de vista meramente Wow. profesional. Así como para empezar, Así, ¿no? así. Bien. A ver, bueno, hay webs de hecho que calculan, ¿no?, el valor de una cuenta de Twitter y tal. Pero eso lo sabes tú mejor que una web, un algoritmo que... Sí, lo que pasa es que a mí me fascinan los tipos diferentes de formatos que tú puedes ponerle letras a tu contenido, ¿no? Porque al final hablamos de creatividad de contenidos, pues todos nosotros de alguna forma nutrimos diferentes tipos de formatos, y al margen de la longitud, que es lo que siempre se mira, ¿no?, que si Twitter 140 caracteres o un post puedes poner un artículo, yo creo que es muy fascinante ver el tipo de consumo que hace la gente. Es decir, un blog, cuando alguien lo consume, no hace nada más que eso. Está consumiendo tu blog. Sin embargo, Twitter se consume mientras ocurren otras cosas. Y eso es un consumo radicalmente distinto. A mí Twitter me fascina porque siempre están ocurriendo otras cosas mientras tú tuiteas y mientras la gente lee lo que tú tuiteas. Sea una noticia, sea un programa de televisión, sea un partido de fútbol, sea lo que sea. Entonces, esa simultaneidad con la vida real, esos subtítulos que alguien decía, ¿no?, de la vida real, a mí es lo que más me interesa de Twitter, porque estás acompañando algo que ocurre. En ese sentido tiene muchísimo valor, porque a mí, en mi profesión, la actualidad, y no hablo de la actualidad periodística o informativa, hablo del oportunismo, ¿no? Al final, hacer una campaña de publicidad o hacer comunicación de marca es ser un oportunista, aprovechar lo que está ocurriendo a tu alrededor y tirar de algunas vetas. Eso es Twitter, eso es exactamente Twitter. Te aprovechas de lo que ocurre a tu alrededor para generar un contenido, ¿no? ¿Y podrías hacer esto sin Twitter, ahora, hoy, después de haberlo conocido? A mí Digo no se Twitter me como ocurre. digo redes sociales, ¿no? Sí, a mí no se me ocurre. Creo que es una nueva forma de creación, ¿no? O sea, cada uno tendrá su... Yo soy muy de definiciones, ¿eh? A mí me gusta ir definiendo porque creo que es una manera también de entender lo que te pasa. Para mí la creatividad es mirar donde todo el mundo mira y ver lo que nadie más ve. Y eso se puede hacer muchas veces al día con Twitter. Eso se puede hacer con cualquier noticia, ¿no? ¿Y no perdemos un poco el espectro mirando solo Twitter a veces? ¿No tienes miedo como de esta, bueno, la famosa burbuja o la endogamia que hay a veces siguiendo a la misma gente? Seguro, ¿no? Y además, a ver, hablamos mucho de plataformas y es lógico que ocurra porque al final son los medios a través de los cuales nos llegan los contenidos, pero al final da igual. Hoy se llama Twitter y mañana se llamará Twitter, y lo que sí que ha traído Twitter es una nueva forma de compartir la actualidad y de explicarnos lo que pasa de manera irónica, divertida, como pasa con el Momento Crítico. Por cierto, yo ya se lo he dicho a él, pero yo
soy seguidor suyo y me parece que hace exactamente esto, es decir, interpretarte de otra forma, irónica, divertida, algo que está ocurriendo a tu alrededor, pero mañana puede ser que sea otra plataforma y bien estará. Lo que sí que ha traído Twitter son cosas que se van a quedar, como esta sensación esta realidad de seguir a una persona y no a un medio de comunicación. El poder linkarte directamente con aquellas mentes, aquellas personas, aquellos profesionales que a ti te interesan, al margen de donde trabajen, ¿no? A mí me da igual donde trabaje este señor, siempre y cuando yo lo pueda seguir a él, ¿no? Claro, claro. Y bueno, las publicistas siempre son de estar buscando tendencias, ¿no? Y obviamente Twitter es una gran herramienta. ¿Otros publicistas son como tú? ¿Están así en Twitter? ¿Lo tienen tan claro en ese sentido? Sí, dentro de la profesión hay muchísima gente que está en Twitter y además gente, a ver, más que publicistas o no, yo diría gente inquieta y gente no inquieta, como hay en todos los sectores, ¿no? Creo que al final el problema de las redes sociales es un problema de inquietud. Ayer un periodista me preguntaba, oye, ¿y no hay mucha tontería en Twitter? Digo, sí, digo, y en Facebook y en todas partes. Digo, pero, claro, como en el vida. bar. Digo, pero, exacto, te vas a un bar y dices, anda que no hay gilipollas en un bar. Entonces, si tienes una conversación gilipollas en un bar es culpa tuya porque la estás teniendo con alguien. Si no la cambias o no cambias de persona, pues allá tú. Es porque te gusta tener esa conversación gilipollas, ¿no? Pero a lo mejor en un bar entras y no hay nadie que te esté diciendo, mira, ya entró aquí el imbécil este. En cambio en Twitter sí, ¿no? Sí, pero también tienes la opción de escucharlo o no, incluso de bloquearle, que en un bar ojalá pudiéramos bloquear a la gente. Entonces, ahí eso. Sí. Entonces creo que al final si tu timeline no es interesante es culpa de que no sigues a gente interesante, punto. Y hay gente hablando de cualquier cosa, oye, aeromodelismo, pues tienes a tíos hablando de aeromodelismo 24 horas. Pues si aparecen tonterías en tu timeline es culpa tuya. Pero sí hay un componente que, no sé si estoy equivocado, pero es como todo el mundo es educado. Es decir, ahora en esa puerta tropiezas con alguien, no, por favor, usted primero. Pero si está conduciendo, no, va a decir gilipollas. Y en Twitter pasa un poco, es como un coche, ¿no? Para eso. Sí. Es decir, que también el gilipollas le sale a la gente de una forma. Eso es lo que te da el estar detrás de la pantalla, ¿no? Sí. Al no tener a la gente de frente, es normal que... Me pasó eso a mí ayer, que cuando estábamos aquí sentados escribí un tuit y quería hacer un chiste sobre esto. Entonces escribí, vamos a debatir si internet sí o no. Y entonces el tuit apareció justo detrás en mi pantalla y yo vi que algunos lo habéis leído, reísteis y de repente me sentí fatal. O sea, fue un cambio de ver el tuit que lo mando ahí a sabe Dios que quién lo lee, quién se ríe, quién no, de ver cómo estaba ahí, cómo reía. De repente me dio apuro, me sentí como, ostras, ¿no? Es como cuando tienes gente de la vida real que ya está en tu Twitter. Sí. Ya no eres el mismo en Twitter, ¿no? Eso o sea, es, sabes sí. te está leyendo, está enfrente tuyo y es como, mira lo que dijiste en Twitter, sí y tal. Cuando bloqueaste a tu madre, ¿no? Estás diciendo, ¿cómo bloquea a tu madre? De todas formas, al hilo de lo que decías del tema de la educación, yo creo que las redes sociales no te hacen maleducado, simplemente te descubren como maleducado. Es probable. O sea, lo que pasa es que no tenías la valentía para en la puerta decirle a uno, tú eres un imbécil. Y seguir, ¿no? O sea, entonces lo que hace es descubrir a los cobardes. Y también hablo de las cuentas, por ejemplo, anónimas. No es lo mismo que un tío con su nombre y apellido y su foto te diga, tú eres no sé qué, no sé cuántos, que ahí cada cual lo que diga, al tipo que normalmente es un huevo, ¿no? Diciendo... ese es mucho más valiente. Lo que decía Eduardo, ¿no? Que la pantalla parece que es una pantalla, parece que tú miras y nadie te mira. Es decir, pero no es la pantalla, es el dar tu nombre y apellido sin poner tu foto. O sea, detrás de la misma pantalla hay gente que da la cara y hay... Y sobre todo, Rico, tú lo habrás visto, que también hay una sensación de ahora puedo contestar a una persona famosa y sé que me vale, sé que a lo mejor no me contesta, ya, pero sé que me vale. En eso tienes razón, pero también tienes que tener en cuenta de que tú puedes poner tu nombre y apellido o como hacerle crearse un seudónimo o un personaje, un alter ego, que realmente el personaje gana meritocracia o se hace una relevancia independientemente de que él firme con su nombre y apellido y su foto, ¿no? Sí. Es decir, puedes jugar con las dos cosas. Y ahí sí tienes razón en el sentido de que es verdad que es muy fácil crearte un perfil, pero si tú ya tienes una trayectoria detrás de un perfil que no es tu nombre, tu identidad sigue siendo, por el resto de usuarios lo ven de igual forma que si fuera tu nombre y apellido. En tu comunidad, ¿no? Sigue siendo esa persona, claro. Ese personaje o esa persona, claro. Y tienes una credibilidad o una te la has ganado que mantener tiempo, dentro de tu comunidad. Esto es así. Lo discutí el otro día con alguien en Twitter
donde me decía que el anonimato, el internet y tal. Pero ojo, o sea, aquí hay dos temas, uno legal y otro no. O sea, legalmente estamos todos identificados por la IP, a menos que use un VPN o una cosa así. Pero hematocrítico ahora ya sabemos, no porque lo hayamos visto, pero quiero decir, en internet tiene una serie de seguidores que saben qué dice, saben qué estilo tiene, saben que hace un podcast, que tiene un blog. O sea, él tiene que mantener también una imagen y una fama. Sí, yo creo que Y por eso no puedo insultar a Risto. Risto. Los perfiles no son los que trolean a los que se refiere Risto. Claro. Yo creo que No. la persona que se crea un perfil tiene como un objetivo, una línea editorial, por llamarlo de algún modo, y luego está la persona que no se identifica y se dedica a insultar y que muchas veces lo que realmente quiere es que le responda. Claro. O sea, no es solamente puedo hablar con esta persona, sino es que igual me responde y a veces cuando respondes cambia todo, cambia el tono absolutamente. Totalmente de acuerdo. Además, hay un tema con el troleo que no sé, o a mí no me lo preguntan mucho, pero creo que es muy importante. Cuando te critican, que a mí me critican muchísimo, lógicamente yo tengo en mi cuenta cada día cientos de gente criticándome para bien o para mal. Yo no distingo entre críticas positivas y negativas, yo distingo entre ingeniosas y no ingeniosas. Claro. O sea, a mí me pueden decir la cosa más animal del mundo, pero si la dicen Se con lo han ingenio, currado. digo, chapo, tío, qué bueno, tú qué divertido. contestas. Incluso hago retweet de esas críticas. O sea, creo que hay que valorar ese esfuerzo, que a veces incluso dan totalmente en el clavo y dices, qué cabrón. O sea, la crítica en la que tú dices, qué cabrón, realmente le ha dado y le ha dado bien. Es Pues, un poco como con el humor negro en internet. Exacto. O en internet o en cualquier sitio. O sea, si el humor negro está bien formulado y el chiste está bien formulado, cada uno tiene el límite donde lo tiene, pero realmente lo que te molesta, yo creo, es el humor negro como por hay que hacer un chiste que duela y además no tiene gracia. Entonces, bueno, es lo de las parodias, cuando alguien te hace una imitación o una parodia, el típico humorista que dices, al final te está haciendo un homenaje, ¿no? Claro. Si te hace una parodia en la que encima te clava y dices, joder, es que me ha pillado todos los defectos uno por uno y tal, efectivamente, eso hay que reconocérselo, ¿no? Pero al margen del tema del troleo, que además creo que le hemos dedicado más minutos de los que se merece, sí. la gran cosa que a mí me atrae, volviendo a lo de los publicistas, a mí me atrae de Twitter o de las redes sociales es la posibilidad de construirte tu propia audiencia. Eso no había ocurrido nunca, jamás en la historia. O sea, que este señor, desde su colegio, que el tío de ahí tal, se pueda construir una audiencia y construyendo una audiencia gane el poder de cara a marcas, de cara a medios de comunicación, eso no había ocurrido jamás y eso parece que va a quedarse. Pero quizás entonces ahora, a mí me parece que ahora es el paso, ya está, ya sabemos eso, ya sabemos lo que podemos hacer en redes sociales, que podemos llegar a más gente, perfecto, lo sabemos, no hay duda sobre eso. Quizás ahora sea el momento de explorar en qué nos sirve construir una audiencia, por ejemplo, a un publicista o a un maestro de escuela. Ya llegamos al punto de la pasta, siempre llegamos No, no la pasta. Eso No, es pero así. quiero decir, Siempre es creo así. que los objetivos de Risto van a ser diferentes a los tuyos, o a los míos, o a los de un periodista, o a los de... Quiero decir, igual hay diferentes objetivos. En el caso de un publicista, ¿para qué te sirve? O va más por el lado de estrella de televisión. No, ni estrella ni publicista. Te estoy pinchando. Sí. Solo Risto. No, exacto. Con el cuadro. Para ti, Risto. No, a ver, al final yo creo que es lo mismo. Yo defino una marca como un proveedor de conversaciones. Si tú no estás proveyendo una conversación, no tienes una marca, tienes un logotipo o tienes una serie de productos. Pero si no, la gente no habla de lo que tú le estás proveyendo, sea lo que sea, o sea, o la higiene vaginal, si eres un gel que se dedica a proveer eso, o lo que sea, da igual. Tú, sí, tienes que proveer algún tipo de conversación. Y este señor lo hace, yo lo intento hacer también. Entonces, al final, lo que nos ha igualado, y eso es lo interesante para mí, nos ha igualado marcas personales e industriales en un medio del que nadie sabe cómo sacar pasta. Porque hasta hoy leía la noticia de Twitter, ¿no? De que ha bajado un 40% la cotización de Twitter, precisamente porque en el último ejercicio pues parece que no ha sacado tanta pasta como se esperaban y el crecimiento de usuarios no es el que se esperaban. Bueno, si el señor Twitter no sabe cómo sacarle pasta, imagínate todos los demás, que es el señor que lo inventa. Sí, que debe estar frustrado. Claro, no lo veo muy frustrado, realmente, pero es verdad que es un reto interesante. Ahora bien, es que igual no hay que sacarle pasta dentro
dentro de la red Eso es. social. Es que igual este señor, cuando se ponga en contacto con una editorial, por el hecho de tener una marca que se llama Maratón Crítico en la red, la editorial va a estar interesada en sacarle un libro. Y ahí es donde va a hacer la pasta. Y creo que ese ecosistema... Bueno, sí, es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo totalmente. Pongamos un programa de tele, programa de tele. Pero es verdad, o sea, y ahí es en ese ecosistema de medios que a lo mejor están alrededor de las redes sociales donde se puede hablar de rentabilizar tu poder social. Y no olvidéis que las empresas ahora están buscando los profesionales en las redes sociales y que el modo en el que tú te comportas en las redes sociales ya a lo mejor te va a facilitar una entrevista o todo lo contrario. Que da mucho miedito, pero es una puerta también abierta. Es que no solo eso, el otro día salían oposiciones para no sé qué demonios y tal, un puesto de trabajo cojonudo, yo creo que eran en Extremadura o algo así. Una de las condiciones sine qua non era estar en redes sociales, para presentarse, simplemente para aparecer por la puerta. Claro, pero porque es cierto que, a ver, que estás vigilado. Es verdad que si tú tienes un perfil personal y quieres hablar de tonterías con tus amigos, pues te estás exponiendo, pero también te da la oportunidad de construir ese perfil que un director de recursos humanos o una empresa de captación tal, va a ver cómo eres, cómo podrías ser, cómo funcionarías en un equipo, y esa oportunidad antes no la tenías. O sea que no es solamente lo que creativamente puedas hacer y puedas yo busco muchas cosas en Twitter y me fijo mucho en la gente que hay, y si tuviera que elegir personas, y he recomendado gente de Twitter, es que lo haría, claro. Que antes no tenías esa posibilidad y habría talento en mil sitios. Sí. Es que está claro, o sea, estamos haciendo una cosa para el Butano Popular, una especie de diccionario demencial, que es el Disglosaurio, Area Martínez, Aitor Gezuraga y yo. Area Martínez y yo ya nos conocíamos, pero a Aitor le conocimos por un par de tweets. Pero este chico es listo, ¿no? Oye, tal, sí, mira, y pone, si me das tu email te mando un par de cosas. Sí. Y a partir de ese, si me das tu email, de repente ya, claro, evidentemente Twitter es muy breve para muchas cosas, entonces, pero sí que fue el canal para empezar a trabajar con un señor que de otra manera probablemente no hubiera conocido jamás. Es un escaparate de talento al final, y en el escaparate no pones toda la tienda, pones solo las cosas que crees que pueden atraer. Exactamente, sí, y curiosamente además dicen, sí, tengo más en la trastienda, ¿no? Claro. Hay un momento que voy aquí a la rebotica. Exacto. A mí me pasó exactamente eso con Antena 3, se pusieron en contacto conmigo a través de Twitter para que hiciera cosas para Top Chef. Hicimos un blog de... Es verdad, claro. Mi compañero Noel Ceballos y yo hicimos un blog en Top Chef, en la página oficial de Antena 3, y fue todo a través de Twitter, se pusieron en contacto. Y fíjate, en el caso, por ejemplo, de Risto, o de cualquier persona que aparezca en la tele, o que haya aparecido, también te da la oportunidad de mostrar facetas de ti que no se conocen. Porque, bueno, pues porque tus espectadores o la gente que ve un programa o que escucha un programa puede saber esa parte profesional que tú muestras, que a lo mejor es muy pequeña y no tiene nada que ver con otras cosas que has hecho, con, no sé, pues con que puedas escribir o no escribir. Yo creo que lo que te permite es posicionarte y mostrar lo que tú quieres mostrar de ti. Y luego ya está la inteligencia con la que lo hagas, o si tienes claro el objetivo que persigues, pero eso antes, ¿cómo lo hacías? O sea, ¿cómo llamabas puerta a puerta a explicar, mire, oiga, yo sé hacer esto? Es que era muy complicado. Sí. Mira, los partidos de Madrid-Barça, que tú también tuiteas y yo también tuiteo, estamos ahí... Que yo voy con el Barça, como sabes. Efectivamente. Yo creo que eso es un contenido. La gente lo espera como contenido, como si fuera un programa de televisión. Está diciendo, bueno, hoy vas a tuitear, ¿no? Hoy vas a... Y es al margen de todo, pero estás dando otro tipo de talento que no das en los programas de televisión o que no das en los libros. Es mucho más divertido ver Cuarto Milenio en Twitter que verlo en la televisión. Efectivamente. Bueno, y ya no te digo Eurovisión. Bueno, Eurovisión, pero eso sí que se está. Yo soy fan de Eurovisión desde que existe Twitter. Sí. Y yo os diré que Espartaco también fue muy grande. Hubo grandes grande en momentos. todos los sentidos. La serie de Felipe y Leticia fue también. Sí. Pero es verdad que eso es un contenido, es cierto. Es que puede ser un programa, que es comentar toda la tele, o sea, toda, es la segunda pantalla, y es que eso ha nacido en Twitter. Y es cierto que a veces no tiene nada que ver con el programa que tú no verías, y lo que tiene gracia es la manera en que está contado. A mí me pasa con el carrusel deportivo, con los programas de deportes. Me gustan, pero no me apasiona. Entonces, ¿qué me apasiona? El programa de radio que hace.
¿cómo los diferencio? Porque me gusta la manera que tienen de hacer radio. A lo mejor lo que están contando, sí o no. Y yo creo que en Twitter pasa lo mismo. Son programas que están incompletos desde el punto de vista de tu disfrute, ¿no? No los disfrutarías si los vieras solo, sin ningún tipo de conexión, pero al tener Twitter al lado, de repente crecen. Claro. Hacen la conexión perfecta y crean un tercer contenido que ya no tiene nada que ver ni solo con Twitter ni solo con el programa. Es otra cosa. Pero lo que añade lo de la creatividad, que se supone que es eso, es el límite de caracteres. Claro. Es decir, si la gente fuera pura verborragia, que es lo que nos caracteriza, sería muy aburrido. Sin duda. Pero la creatividad está en ese momento. De hecho, hay mucha gente que está en Twitter y dice, no, yo estoy en Twitter, pero no hago nada, solo miro, soy un mirón. No, la gran diferencia es ser capaz de contextualizar o no en 140. Eso es. Claro, si no eres capaz de contextualizar, no tienes interés. Eso es un formato, y un formato... Es más, creas confusión, bueno, que es peor. Pero además también tienes que ser gracioso o lo que tú pretendas, tienes que conseguir, el chiste perfecto es contarlo en la menor cantidad de caracteres posible. Y eso te ayuda a afinar. Claro, Yo creo que es un ejercicio periodístico para titular maravilloso. Y para guión de humor es maravilloso. Y luego los periodistas que usan Twitter, o sea, se nota un cambio en la forma de titular desde que empiezan a usar Twitter a más adelante. Esto lo he visto en un montón de gente. Es un entrenamiento de la escritura continuo, ¿no? Continuo. Estás entrenando la escritura. Y a veces te pasa que dices, ¿cómo hago un buen titular? Y estás dándole vueltas y uno de los últimos recursos es decir, ¿cómo lo voy a poner en Twitter? Ya está. Claro, pero el Pero talento... fíjate, eso nos ha pasado a todos seguro. Lo piensas y dices, ya lo tengo. Tengo el titular que lo va a petar, seguro. Lo primero que hago ya experimentado es buscarlo. Está puesto desde hace 48 horas que hay 5.000 retweets de lo mismo que ibas a decir tú. Bueno, te buscas otro, te lo curras. Sí, hombre, claro. Cristo, yo no lo busco. Claro. Así te pasa lo que te pasa. Claro, pero claro, o sea, me parece imposible, yo soy muy impulsiva, entonces yo pienso una cosa y la escribo. Cuando tienes un titular y dices, esto seguro que es que tal. Es publicidad. Está hecho. Pero los publicistas Hombre, que usan... algunos sí, concreto, pero... No, yo lo confieso, yo claro que sí. O sea, cuando tienes algo que piensas, este sí que es súper ingenioso, que luego no lo es, pero da igual. Dices, esto es súper ingenioso, lo va a petar, no sé qué, lo buscas y efectivamente seguro que es. Pero eso ha pasado, o sea, eso deberían hacer los 100.000 publicistas que han usado lo de te lo vas a perder. Sí. Es que hay más de 100.000 referencias con el te lo vas a perder, da igual que seas el Corte Inglés o... Te lo vas a perder, sí. Pero ¿y cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? Te lo vas a perder. No, eso no va a acabar, esto hay que hacer un hashtag, te lo vas a perder, además es que da igual. Claro, pero eso no es Twitter, eso es la radio, la tele, eso es publicidad, el te lo vas a perder tiene millones de años. Y ya verás qué frases no te encuentras. La última hora. Totalmente. Lo que decíamos ayer también con Incendia las redes, ¿no? Incendia las redes, Arde Twitter, son cosas de que todas maneras, en esto que estamos poniendo ejemplos, lógicamente, de mensajes cortos, que también es una de las cosas por las que funciona esto bien, y porque además en lo corto, históricamente siempre ha funcionado. O sea, la literatura popular, ¿sabes? Los cuentos de los niños están llenos de cositas cortas. O sea, que decir que hay una cosa cerebral que aquí ahora la justificamos tecnológicamente con la restricción técnica, que en realidad, bueno, pues efectivamente hay una restricción que nos obliga, si quieres estar aquí, a utilizar una cosa que desde que somos lagartos prácticamente la tenemos metida en nuestro sistema, ¿no? Porque una anécdota, un chiste, son cuentos cortos. Bueno, muchos de las greguerías. El otro día me estaba leyendo la historia de las greguerías de Ramón Gómez. Y vamos a ver, Gómez de la Serna hace tweets, pero vamos, es más lo que hace. Lo que pasa es que hay una cosa muy interesante de Gómez de la Serna y de la creatividad también, que es que Gómez de la Serna lo que hizo sobre todo fue un gran publicista. Él se apropió de un concepto. Greguerías siempre han existido, pero agarró el tipo y dijo, esto se llama greguerías, y lo justificó, hizo textos y textos y textos, y incluso hoy día, que ahora ya empezamos a llamarles tweets, pero nosotros ahora mismo, yo alguna vez digo, joder, parece que le estoy copiando, le tendría que dar un copyright a Ramón Gómez de la Serna, porque estoy haciendo una greguería. No, en realidad el tío lo que sí se apropió, lo que sí incluyó, y eso también es creativo, es el concepto, se apropió del concepto, ¿no? Dijo, esto se llama greguerías, y desde entonces todo el mundo dice, oye, son greguerías. No, si greguerías las hacía Cervantes, las hace Risto. ¿Sabes quién? Que lo dijo Blecua en la RAE,
Gracián, Baltasar Gracián. Claro, y además, de hecho, lo bueno es y breve. Bueno, y cabe en un tuit. O sea, esa, por ejemplo, cabe en un tuit. Autorreferencial. Pero también es verdad que con relación a la creatividad, ¿sabes? Esa chispa que tiene también el verlas, pues nos hace, o sea, que está en ese mundo de la creatividad. Pues hablamos de creatividad por eso, y me pasa cuando veo los ejemplos que son, además yo, como todo el mundo en lo que estamos aquí y tal, nos apasionamos enseguida en hablar de ejemplos concretos y tal. Me falta una pata que es la relevancia. Es qué coño le importa esto al consumidor. O sea, estamos hablando de una cosa muy relevante para la gente, que es la bromilla, el tal, el bar, bien. Pero ¿dónde está la relevancia? Porque donde esté la relevancia está la pasta. O sea, ¿dónde está la... antes hablábamos de influencia, ¿no? Es decir, ¿dónde está el poder cambiar la actitud, la percepción o el comportamiento de la gente? Es que yo creo que estamos siempre girando en torno a que la brevedad de los 140 caracteres y tal, y no sé qué, lo que hablamos así, que es un concepto muy importante en Twitter, pero a veces se nos pasa de lado la fugacidad. O sea, tú escribes el mejor tweet del mundo, súper retuiteado, tal, no sé qué, mañana no eres nadie, o sea, mañana tienes que poner otro. Yo escribí aquel tweet, ¿sabes? Y por eso ojo, nos cuesta mucho, ese tema yo creo que nos cuesta mucho, porque estamos acostumbrados a que algo nos cueste trabajo escribirlo y después volver. Lo que hablábamos el otro día de... nos cuesta trabajo, pero luego veo mi obra ahí y me regocijo en ver mi obra. En Twitter nunca pasa eso. Te puedes imprimir. En Twitter tu cuenta es lo último que... Encuadernarlos en cuero. Tu cuenta es lo último que has escrito. Sí, es verdad. Pero yo creo que es lo mismo. Tú escribes una columna y a lo mejor un día funciona genial y tú estás... Y bueno, y a la semana siguiente tienes que escribir otra. Y aquello que tú hiciste da igual y además nadie se acuerda. Claro, pero también tu inversión de esfuerzo es menor. ¿Te das cuenta que ahora mismo Facebook está intentando... Facebook durante mucho tiempo, y lo hemos leído un montón de veces, estuvo intentando copiar a Twitter. O sea, cuando en Facebook vieron que en Twitter la inmediatez era ultra valiosa, mientras que en Facebook... Pues, copiaron el timeline y tal, pero si se dan cuenta ahora, en Facebook han puesto un algoritmo donde determina la relevancia del mensaje, intentando que los mensajes más importantes tengan más tiempo en el timeline de los usuarios, lo cual hace que la inmediatez que te da Twitter se pierda por completo. Es que la inmediatez está reñida con la relevancia histórica. O sea, claro. Nosotros igual vivimos un o dos acontecimientos históricos en vivo, estando allí. O sea, yo tengo un amigo que estuvo el día de las Torres Gemelas. Bueno, eso es un acontecimiento lo más relevante que puedes vivir en tu vida. Pero... creo que de cara a las marcas, o de cara al final los que nos pagan la fiesta a todos, que son las marcas, o sea, los tipos que nos pagan un blog, o nos pagan un programa, o nos pagan lo que sea, lo que creo que se están dando cuenta ya es que no importa tanto la notoriedad como la influencia, y la influencia pasa por la relevancia. Y una cosa que tú decías que es verdad, que es que los programas pasa lo mismo, que son fugaces, pero hay una diferencia, Raquel. Yo creo que la tele en este país todavía hace que de media la gente esté 270 minutos delante del televisor al día. Eso son 4 horas y media mirando la tele. Eso son de media. De media. Pero eso, si es de media, habrá gente que esté el doble, ¿no? Sí. No, pero cada uno que no lo ve, hay otro que lo ve el doble. Eso acojona, ¿no? Tenemos que recuperar 15 horas. Eso es relevante. Eso es relevante, nos guste o no. O sea, podemos hablar aquí de redes sociales, de lo que queráis. Pero si la gente está 4 horas y media delante de la tele es relevante. Ayer tú lo decías mucho, que estuviste en la retransmisión del salto y solo tu voz hizo que tú no salías. Sí, yo no salía. Y sin embargo un montón de gente, como las 2 semanas siguientes, me dijo, te escuché, no sé, mogollón de gente más que después de 10 años blogueando, alguno menos tuiteando y todo eso, no había dicho nunca nadie. Bueno, tenemos que tener cuidado con lo de la relevancia solo con la audiencia o solo con las horas, que tiene razón, o sea, que efectivamente a los que nos gusta este rollo nos olvidamos, y eso tienes toda la razón, de la tele, ayer lo comentaste tú también, y la tele, la mayor, si lo que queremos es llegar al público, lo que te pasa a ti, lo que nos pasa, bueno, incluso a los que somos menos conocidos,
pues lo que cuenta Bicho yo te lo puedo contar, o sea, no es lo mismo tener no sé cuántos 1000 usuarios aquí que salir un día en el Teledeiro porque te hacen ahí un canutazo de 1 minuto y entonces te empieza a llamar tu madre, la amiga, y de repente te recuerdas la tele, o sea, que ya sé que vosotros lo tenéis más metido, pero hostia, se me olvida a mí la tele, esto era la tele, claro, pero bueno, yo creo que son cosas distintas, porque yo creo que todo esto, a la hora de hacer contenidos o difundirlos, y volviendo un poquito por el tema de contenidos y de la creatividad en el que estamos dando, esto es un ecosistema, o sea, y entonces ahora han aparecido elementos nuevos en el ecosistema que estamos en parte descubriendo, que estamos en parte probando, que hay veces que nosotros mismos, fijaros que los que estamos aquí, pues todos somos gente en nuestra medida que somos, digamos, de los avanzados en el uso de esto, y a nosotros mismos nos sorprende, o sea, contamos cosas como los nuevos, ¿no? Llegamos aquí al fuego de la aldea y decimos, oye, me pasó esto y tal, y todos nos emocionamos con una cosa que estamos descubriendo, ¿no? Cosa que también habla a favor de la creatividad de los que estamos en esto, ¿no? Que de alguna manera estamos ahí revolviendo el fuego, ¿no? Y mirando esto y contándonos los cuentos, ¿no? Claro. Entonces, pero yo sí que me parece que es como un ecosistema. Lo que preguntas tú, perdona Risto, a lo que quería ir, a lo que preguntas tú, que también le damos yo creo todos vueltas de alguna forma, a mí me parece que es un ecosistema de cara a la relevancia esa que la marca pretende, porque solo con las redes sociales es evidente que no, salvo alguna cosa puntual, o por supuesto podemos contar una vez que en Twitter alguien hizo una acción que no sé qué, pero es una anécdota. Pero si juntas todo, como decía Miguel muy bien, ¿no? Ahí sí que parece que empieza a haber un ecosistema, una masa pastelera que de alguna manera, algunas veces con más o menos suerte, modificas y consigues. Hombre, en Twitter, por ejemplo, es un buen sitio para probar titulares o eslogans, que el eslogan luego, ahí sí que también muchas veces ves tendencias, incluso en qué palabras, qué conceptos están de moda, lo que haces tú. O sea, ahí es un buen sitio para probar, para hacer test baratos de cara a una marca, ¿no? Luego a lo mejor eso lo trabajas mejor en un blog o luego con un web que hagas un parallax, o incluso eso llega a ser una mini red social de no sé qué tipo que te montas, ¿no? O sea, luego ya es... Pero yo creo que es como un ecosistema, o sea, tienes una serie de elementos nuevos en la construcción que tienes que también encajar con el mundo físico, que es lo que algunas veces se nos olvida, o sea, hacemos historias, castillos digitales, ¿no? Y luego aquí no viene nadie, ¿no? ¿Dónde está esto? ¿Dónde están las puertas? ¿No? Y la puerta a lo mejor la tienes en la tele, ¿sabes? Una cosa, yo esto que tú estás contando, yo lo estoy, llevamos unos 6-7 meses en Hipertextual experimentándolo casi a diario con el tema de redes sociales y tráfico, ¿no? Porque, y lo decía ayer, para mí depender de Google cada día es más doloroso, ¿no? Cada vez me cuesta más depender de Google para temas de tráfico. Entonces, hace 6-7 meses decidimos intentar buscar otras formas de obtener tráfico que vayan más allá de Google o de los enlaces como tal. Las redes sociales funcionan muy bien para eso. Y lo que, por un lado, es muy interesante Twitter porque yo a veces lo hago, lanzo una noticia sin enlazar a nada, solamente lo cuento, veo que hay muchos retweets, inmediatamente hacemos un artículo y lo publicamos. Pero Facebook a largo plazo funciona mucho mejor, por lo que comentaba hace un momento del tema del algoritmo que tiene para darle un poco más de relevancia o darle más tiempo en portada, por decirlo de alguna forma, en el timeline de los usuarios a una noticia que tiene interés. Claro, es que ahí es donde voy. Fíjate una cosa, la medida de la relevancia es el tiempo que ocupa en tu vida. Y Facebook nos trae más ¿cuánto tráfico? tiempo al día te pasas trabajando? ¿Eso es relevante en tu vida? ¿Te guste o no? No, es que a mí lo que me gusta... Ya, pero ¿cuántas horas te pasas al día? ¿Cuántas horas te pasas al día con tu hijo? ¿Cuántas horas eso es la medida de la relevancia. En el cómputo global de un año, en el cómputo global de toda tu vida, ¿cuánto tiempo has pasado con cada uno? Y luego sí, hablamos de la calidad de ese tiempo, en fin, luego entramos en cada uno. Solo la tele te ocupa 15 años de tu vida. Solo la tele. El día que Twitter y todo ese ecosistema del que hablas, que estoy de acuerdo, que es un ecosistema, sí, pero que no sea lo que digo es, nos pasamos mucho tiempo hablando de la nata, de lo que hay encima, sí, y lo que hay debajo son 4 horas y media, nos guste o no. Yo no me refería a que estoy de acuerdo, a lo mejor me he explicado mal. Yo lo que me refiero es la relevancia en cómo se puede modificar el comportamiento de una persona. ¿Sabes? ¿Cómo se consigue eso? Eso se puede conseguir nada en 40.000 horas o muchísimo en un segundo, ¿sabes?
Esa es a la relevancia que yo me refería, no a la relevancia que efectivamente, totalmente de acuerdo contigo con los tiempos y vamos, lo mantengo. O sea, la efectividad. Igual la efectividad, igual por eso digo, igual el término que he usado es incorrecto, sí, es totalmente lo de acuerdo. efectivo, ¿sabes? Entonces, por eso decía yo lo del ecosistema, o sea, las 4 estoy de acuerdo y lo valoro, o sea, no le quito para nada importancia, más, yo lo recuerdo continuamente por esto, porque intento recordar la realidad. O sea, decir, oye, no estoy en este mundo de castillo de cristal, sino que hay otro mundo, es un mundo completo. Pero la eficacia, ¿sabes? Yo sí que creo que ahí necesitas un conjunto de técnicas, o sea, no creo que sea solo una, ¿sabes? O sea, es cuando ves cómo triunfan las revoluciones en el norte de África, pues si mucha gente se entusiasma y dice, las redes sociales, no, vamos a ver, las redes sociales solas en el norte de África no pueden hacer un cambio. No pueden hacer un cambio, necesitas Al Jazeera, necesitas una red incluso física en el que el niño le cuenta a la abuela que no sé qué, o sea, es un ecosistema y es verdad que hay grandes cosas y es verdad que hay elementos nuevos que estamos descubriendo que están afectando de manera muy profunda y de manera muy rápida también, que a mí sí eso sí me parece que es una cosa relevante, o sea, hay algunos cambios que son sorprendentemente rápidos, ¿sabes? Y algunos luego muy lentos y otros muy rápidos. Bueno, supongo que siempre ha pasado esto, ¿no? Yo el otro día estaba mirando los temas de los cambios de la tele. Bueno, pues hice una diapositiva para una presentación con el Google Drive, que creo que lo comenté en Sportivo en Twitter, me lo acababa de comprar cuando lo abrieron en España, lo puse en casa, tal, me pareció estupendo, tenía la otra y tal, hice una diapositiva para una presentación de un lunes. Esa diapositiva el lunes se había quedado vieja porque el fin de semana habían anunciado el Fire, el no sé qué, vamos, vieja en el sentido que había un nuevo producto que era más nuevo. Entonces me hizo gracia, ¿no? Y no la quité, porque lo aproveché en la conferencia y dije, mira, es que ya me dio hasta pereza cambiar la diapositiva, porque la puse el viernes, ¿sabes? Y va muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es, y perdona que te he cortado, pero me refería un poquito, perdonad quizá la imprecisión de la palabra, porque me refería más a eso, ¿sabes? A esa eficacia. De todos modos, yo creo que es lo que preguntabas, o sea, intentaba contestar un poco a lo que tú preguntabas. Sí. Una pregunta que tengo para la gente que hace, nosotros al final estamos, bueno, por lo menos yo estoy en el tema de los contenidos, pero informativos o periodísticos, que al final, bueno, son como son, cambian muy rápido. Pero, por ejemplo, y yo lo que notamos muchas veces con la gente que hace información es que vemos la noticia en la tele un día después o 2 días después de que la hemos leído en redes sociales o en inglés, o bueno, ya sabemos cómo va el círculo de la información en este sentido. Pero mi pregunta es, en el tema de contenidos creativos o no sé si decir publicitarios o de pronto más de entretenimiento, ¿pasa un poco lo mismo? ¿Veis que hay tendencias, igual tú, sí, no te digo que ves cosas, tendencias que nacen en el ámbito anglosajón y que ya luego después se van a poner de moda aquí o llegan más Hombre, tarde? claro, ¿cómo? sí, cuando siempre va a haber el típico que te diga, bueno, Breaking Bad, ¿no estás con Breaking Bad? Si nosotros ya hace 3 años que lo veíamos aquí, claro, hay que ser siempre el más rápido para eso. ¿No surgen aquí? Es muy estresante. ¿Y tú cómo lo ves, Víctor? ¿Surgen aquí algunas cosas? Sí, lo que pasa es que también coincido totalmente con lo que dice él, estamos enfermos de novedad, ¿no? Estamos continuamente, si no estás en la última, y ahora, antes hablábamos de Black Mirror, y si no has visto ya el avance de la segunda o la tercera... ¿Te acuerdas de Mad Men, aquellas? Sí, ¿Dónde quedó Mad Men? Está pasadísima ya y tal. Al final... Ese ir continuamente al límite también nos quita perspectiva, al menos desde mi punto de vista. A mí me gusta leer libros físicos. Y físicos, no el ebook ni nada de eso, o sea, pero básicamente porque le dedicas tiempo a algo que primero no hay interrupciones, que eso me parece muy importante. O sea, yo los domingos dejo el móvil en silencio e intento no acudir a él, para poder dedicarme a algo sin que nadie me interrumpa, ¿no? Porque estamos continuamente interrumpidos. Hay esta historia de la digifrenia, ¿no? Que llaman, que es que continuamente... Sí, que el Twitter, no sé qué, el tal, ahora te llama tu madre, ahora te hace no sé qué, y al final no puedes ni leer un libro, ¿no? Es una cosa como... que eso nos quita de la reflexión y nos quita incluso de... Ya no te digo teorizar, porque creo que la teoría está llena del mundo, pero sí, bueno, como mínimo reflexionar sobre lo que nos ocurre, ¿no? Y vuelvo al tema de la relevancia ligada al tiempo. Al final lo que las marcas quieren, y eso no lo he dicho yo, lo ha dicho gente que sabe mucho más que yo, es pasar tiempo con sus consumidores. Es pasar tiempo con sus consumidores. Porque cuanto más tiempo pasen con ellos, pasan 2 cosas. Primero, lo conocen mejor, y segundo, le pueden proveer del servicio o del producto que más necesitan. Claro, el tiempo del consumidor es finito. Y hubo una chica, no sé si recordaréis, hace unos años, que hizo un blog muy interesante, que puso las marcas que consumía a lo largo de un día, su día en marcas. Y
Y fue un ejercicio muy interesante que además se ha estudiado en universidades de comunicación, porque la chica lo que puso es desde la primera hora de la mañana hasta última hora, desde el dentrífico que utilizaba hasta la pasta que tomaba para cenar. Eso es una parrilla televisiva en la que solo caben un número finito de marcas. Y lo que las marcas luchan es por colarse en esa parrilla. Entonces, claro, lo que hay que analizar es qué es lo que están haciendo los consumidores. Y lo que están haciendo los consumidores no es, de forma masiva, estar pues consumiendo blogs, por ejemplo. Los blogs, para mí, es un extraordinario ejercicio para el que lo escribe, más dudoso para el que lo lee. O sea, creo que blogs que valgan la pena, a todos nos ha pasado, ¿no? Había una camiseta que me encantaba que era "no pienso leer tu blog", ¿no? Que es que todo el mundo tiene blogs, todo el mundo tiene algo que contar. Oiga, pues no. Pues igual Juanjo Millás o Hematocrítico sí, pero hay mucha gente pues que no. Entonces, eso volvemos al tema de la relevancia. Ahora mismo en marcas, y especialmente en redes sociales, hay muchos prototipos. Hay mucho, lo habréis visto, la marca tal que hizo no sé qué en una calle de París y 20 consumidores pudieron vivir una experiencia extraordinaria y luego eso lo colgamos en YouTube y lo vieron 1000 personas. Tú le vas a una gran marca, a cualquiera de las que están invirtiendo pasta en este país, y dices, oye, que te van a ver 1000 personas. Vas a tener 80 retweets. Claro. Y eso es un 300% más de lo que tienes ahora. Claro, tú intentas vender la historia y al final es un prototipo. Eso. No cambia actitudes de manera masiva. Habría que ver si la tele lo consigue también, pero eso sería otra... Pero bueno, como mínimo tú pones un spot, oye, 4 millones de tíos te han visto. Yo qué sé. Aquí es que para 1000 tíos tienes que hacer un esfuerzo extraordinario para montar un prototipo en la calle. Y eso ahora hay muchísimo, demasiado. Yo creo que es la era de oro del prototipo, ¿no? Estamos continuamente viendo prototipos de marcas. Falta que las marcas realmente entren en serio a creerse esta historia de las redes sociales como como decía, un ecosistema, ¿no? En el que ellas pueden actuar. Y eso solo va a ocurrir cuando haya relevancia, cuando... Pero también hace falta que la marca empiece a contar historias, ¿no? Claro. Pero esto estaría el publicista, entiendo. Yo creo que hay marcas contando historias. Lo que pasa es que a nadie le interesan. O sea, el problema es encontrar... Yo hace poco, bueno, en otro foro, que estábamos solo creativos publicitarios, una de las conclusiones era que había que empezar a abandonar a los creativos y empezar a contratar creadores. Es decir, gente que tuviera algo relevante que contar. Historias, está todo el tema del branded content, que ahora es una tendencia brutal en comunicación, el storytelling, en fin, se está hablando de muchos conceptos asociados al cine o ¿no? a las novelas, trasladarlos al mundo de las marcas. El problema de muchas marcas, y hablo también tirándome piedras sobre mi tejado, es que las marcas quieren contar cosas. Y no todo lo que quieren contar es relevante para el consumidor. Falta el Juego de Tronos de Colgate, ¿no? Eso es. ¿No crees que, por ejemplo, en alguna marca, o que muy pocas marcas han conseguido llegar a la santificación de marca, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, yo tengo el cuño de San Google, ¿no? O sea, es como que todo, Google te resuelve la vida. Entonces, claro, hay un interés de marca como la pudo tener Apple, pues a lo mejor hace unos años, cuando pues, sacó el iPhone, o bueno, cuando hizo ese salto, ¿no? Que de repente santificas una marca y sí que estás enganchado a esa marca. Pero, no, claro, no necesariamente por el concepto de producto, ¿no? Sino por la esperanza de la nueva vida, algo así. Sí, no, totalmente. Además, Google ahora es la marca más valorada en el mundo, en fin, pero no nos olvidemos que Google ofrece un servicio gratuito. Sí, San Google, por eso. Sí, pero ofrece un servicio gratuito, pero yo creo que tiene la confianza suficiente para que tú metas tu tarjeta de crédito. Eso es muy importante. Yo no metería la tarjeta de crédito en Colgate, aunque me mandaran en Colgate Juego de Tronos toda la semana. No, pero es importante porque se blanquean los números. Claro, pero su lema de toda la vida de Google, de Don't Be Evil, ¿no? De no seas malo, lo han cumplido, ¿no? Sí. Hasta ahora se ha demostrado que la parte publicitaria está totalmente separada de la parte orgánica del buscador, con lo cual nunca nos han hecho una promesa incumplida, cosa que la marca de detergentes continuamente nos ha incumplido. Dice que lava más blanco y yo meto una camiseta blanca y sale de cualquier color menos blanca, ¿no? O sea, el producto falla desde el principio. Ahí no estoy para nada de acuerdo. No, pero yo lo veo... No, es que eso es un tema muy interesante. La percepción que hay de la publicidad, y sobre todo lo que siempre se llama publicidad engañosa,
es alucinante. Y no sabes la cantidad de... Primero, cómo penaliza al consumidor a un producto que no funciona. O sea, hoy día, pensar que un producto que no cumple lo que promete puede seguir en el mercado es una ingenuidad pasmosa, ¿eh? O sea, ahora mismo tú sacas un detergente que no lava, como dices que lava, y es que te retiran del mercado automáticamente. En cosmética, de verdad que sí. Cosmética es otro... No, Sí, cosmética es más aspiracional, ¿no? La camiseta da igual que sea sucia. Fíjate, cosmética sí, pero cosmética es otra categoría que no tiene nada que ver. La cosmética, digamos, pivota sobre otros resortes, que no es el lava más blanco. Es que es justo has puesto el ejemplo paradigmático, que es que si no lava más blanco, no estás en el mercado. O sea, y conozco, y cuando trabajas con las marcas y ves la I+D que aplican a sus productos es alucinante. O sea, para poder llegar a ese más blanco. Cosmética está mucho más cerca de la percepción. Eso lo puedes comprobar. Exacto. Claro, eso al consumidor tú puedes decir, no, es que yo utilizo esto y pasa esto. La cosmética, medirte si la arruga se ha atenuado un poco más o menos es bastante difícil, complicado. Siempre pueden echar la culpa a tu cara. Yo hablo también de la idea de la espera del nuevo producto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la gente hace colas o espera a que Apple anuncie su nuevo producto, a que Google, o sea, la gente se mata por unas gafas que aún nadie vio o que casi nadie tiene, ¿no? No creo que nadie esté esperando por el nuevo detergente más blanco, ¿no? O sea, ese detergente tiene que hacer la campaña. Apple no, o Google no. Google simplemente... Bueno, claro que hacen campaña, pero me refiero que hacen simplemente la esperanza de ese nuevo producto, ¿no? O sea, es que algo que no salió. Es una publicidad quizá un poco más inspiracional que un detergente. Mira, este año ha ocurrido algo que además creo que todavía... la portada de la revista Time de la mujer más influyente del planeta era Beyoncé. Y porque ha hecho algo que creo que a nivel publicitario nos costará tiempo llegar a entender cómo lo ha hecho, que es lanzar un producto a nivel mundial sin ninguna promo previa. ¿Y el 28 de diciembre fue una cosa así? Sí, no, fue el 30 o 31, una cosa así. Eso, y que ha sido un superventas en todos los países y tal, eso es inédito en la historia de la publicidad. Nunca antes se había lanzado sin decir nada un producto de consumo masivo y había tenido ese éxito. Yo creo que ese es el paradigma que se está rompiendo ahora con lo que estás diciendo. Eso es muy creativo, pero es igual de creativo que el urinario de Marcel Duchamp. Se hace una vez y fin. Bueno, no, ¿eh? Yo no lo sé. Creas una tendencia, claro. ¿Qué es lo que está diciendo de Apple? Apple mañana dice, hoy ya tenéis el iPhone 6 en las tiendas y te aseguro que vamos. Pero ¿no creéis que además de la esperanza en el producto que va a venir, también hay una parte importante de marca en sí y lo que significa para ti como friki o fiel a esa marca o prestigio? Lo que antes era llevar el país debajo del brazo, también ahora es llevar el iPhone, el último. O sea, que te viste de alguna manera también. Lo que decía un poco Risto, ¿no? De la marca te quiere contar. Entonces, claro, es que hay algunas marcas que es al revés. O sea, tú estás esperando a que te cuenten, ¿no? Entonces haces colas para el nuevo Keynote o para el nuevo no sé qué o para dar. Estás esperando a que, o sea, ¿qué nos van a dar, no? Y eso me parece la leche. O sea, yo creo que se coló la fotografía. Se coló la fotografía. Una fábrica en China que me han encargado 200 pantallas. Por ahí una anotación que decía 6 formas de mejorar el iPhone 6. Y digo, coño, pero si ni siquiera está presentado, no sabes ni lo que trae ni lo que no. Pero eso es la enfermedad de la novedad, ¿no? También. Casi 10 millones más de iPhones de lo que esperaba la industria. Al final... Eso siempre pasa. No siempre ha pasado. Menos con el iPhone 5C, que es un truño. O no. Cuidado que es de colores. Es de colores. Colorines. No, pero ahí lo que pasa realmente es que como estamos conectados, siguiendo lo que estaba comentando Risto de Beyoncé, es que estamos conectados y queremos un consumo inmediato y la viralización hoy en día, si el producto puede tener un tirón, por ejemplo, lo hemos visto con Telegram, ¿no? Que de momento todo el mundo se metió en Telegram y ya nadie lo usa, ¿no? Es decir, bueno, porque soy un poco... Tú eres un rarito. Porque vosotros sois raritos, pero la gente no lo usa, ¿no? Ahí la clave está en que saltar de una cosa a otra es muy fácil. La complicado es mantenerse, ¿no? Un poco lo que estabas comentando, ¿no? La recurrencia, el tiempo, el pasar tiempo con algo, ¿no? Entonces, ahí es donde está la clave realmente, ¿no? De lo que estamos hablando. Recuerdo, hablabas de Diana, de la importancia que tenía retener usuarios dentro de Diana más que crear usuarios nuevos. Claro. Me pareció muy interesante eso. Os quería contar una cosa sobre lo que dijiste de Beyoncé, una anécdota curiosa,
que dices que fue una cosa muy revolucionaria, que bueno, Portal Time, mucha influencia, pero las fans de Beyoncé, los fans radicales, se indignaron muchísimo en internet y la montaron, porque es que se solían pedir el día libre cuando salía un disco nuevo de Beyoncé para escucharlo entero, y les pilló en bragas, les pilló en el trabajo que había un disco nuevo de Beyoncé, y claro, los fans se sintieron muy traicionados porque los apartaron de los canales antiguos, de pues ya grabó este disco, ya está con este productor, está con tal, al dárselo así, pues, entonces... Mira, por ejemplo, el ejemplo de Beyoncé con el de Lady Gaga, ¿no? Que salieron unos meses antes, ¿no? Todo el buzz ese que iba creando, que al final... Sí, se quedó en blues. Creó tantas expectativas que... Eso es muy interesante y nos pasa en los programas, en las promos. La gestión de expectativas del consumidor, cómo en redes sociales ha cambiado esa gestión de expectativas. Las redes sociales están cambiando esa gestión de expectativas. Tú antes podías lanzar lo que llamamos en publicidad un teaser, es decir, esa campaña que no está resuelta, y esperarte 2 semanas. O sea, yo he hecho teasers de 2 semanas y la gente diciendo, oye, ¿has visto esto? ¿De qué producto será? Porque lo he visto en la tele y no tal. Ahora, en 2 días te lo han reventado. Sí, claro. O sea, eso sí que ha sido las redes sociales. Los Vengadores 2 que se estrena en 2 años. Y... Totalmente. La gestión de expectativas también en una promo, y a mí me ha pasado con programas en los que he estado yo, que haces una promo de puta madre, como pasaría en un tráiler, ¿no? Decir, joder, qué bueno es el tráiler, luego la peli es una mierda. Pues, a mí me ha pasado decir, joder, qué bueno este programa, y luego la gente dice, ven una mierda de programa. Bueno, claro. Esa gestión de expectativas todavía no... no... Beyoncé se saltó eso. Claro, no hemos aprendido todavía, a hacer marketing de expectativas. Y creo que es un reto, sobre todo... Lo que estamos haciendo es utilizando el mismo discurso tradicional de siempre. Exacto. Esto lo va a petar, claro. Esto te va a encantar, esto es lo que tú decías antes del te lo vas a perder, ¿no? Claro. O sea, esas frases hechas, gastadas, que el consumidor directamente ni escucha. Cuando tú dices, nuevo no sé qué, ya el nuevo ya ni lo ha oído. No. O sea, no, ya molestan. Eso pasa, por ejemplo, con startups de internet, ¿no? Cuando tú lanzas la primera versión de tu producto, siempre es malo. De hecho, lo suyo es que sea malo, claro. Porque hay una frase del CEO de LinkedIn que decía que si no te avergüenza de la primera versión de tu producto es que estás lanzando demasiado tarde, ¿no? Es decir, entonces, si tú empiezas a contar de estoy haciendo esto y estás generando una expectativa muy alta, el primer día que lanzas la gente dice, vaya puta mierda que te has llevado 6 meses dando el coñazo con esto. Mira, me pregunto qué habría pasado si 8 apellidos vascos se hubiera vendido como la mejor película de la historia del cine español. Claro. Un teaser ahí hace 2 años, ¿no? Con los Vengadores. Eso. ¿Qué habría pasado? A por ella, o sea, no habría tenido seguro, eso, porque habríamos gestionado mal esa expectativa. En cambio, ha sido una peli... Hay una máxima, por ejemplo, en los programas de radio, o sea, jamás en la vida puedes decir aquí empieza tu programa favorito. El oyente es, ¿y tú por qué decides que es mi programa favorito? Si a lo mejor me parece una mierda. Entonces, claro, tú ya estás de alguna manera como adivinando lo que va a decidir el consumidor antes de consumir algo. Y ya creo que el rebote es ya no me gusta, ya no me va a gustar. Es como cásate con el chico este que es tan majo, pues ya no me gusta. Es verdad. ¿No? La segunda de True Detective, ya os digo yo que ya no va a ser lo que fue. No, lo que pasa es que hay una cosa que también es hay la idea de creatividad dentro de esos formatos y toda la cantidad de eficacia, de relevancia y todo eso. Pero también es curioso cómo se puede copiar de eso, quiero decir que también se puedes actuar como una especie de, o sea, fagocitar un poco la idea, porque yo creo que lo habíamos hablado alguna vez, es muy pop de Twitter, es decir, casi vale como un estribillo de una canción. Un estribillo de una canción no puede ser muy largo. No sé cuál es el estribillo más corto de la historia, porque no existe tal cosa, es decir, sería ye, o sea, algo así, ¿no? Digo, a bomba, baluba, balón, bambú, creo que decía absolutamente nada. O baby, por favor. Bueno, la, claro. Mejor la. Pero eso es un problema porque hay una discusión sobre el topónimo de La Coruña. Coruña, más breve. Coruña, más breve. Y entonces pero yo creo que se pueden robar muchas cosas. Eso se ha robado en el arte, ¿no? Lo decía Picasso, ¿no? Sí, hay algo que robar, lo robo, ¿no? Es que eso pero bueno, eso es verdad que ahora se facilita, ¿no? Con lo digital, como con perdón, sí que es aquí el de los pero lo borro. Pero no,
No, que sí, pero eso sí que es verdad y es interesante el fenómeno, pero hay una cosa también muy interesante que se está citando continuamente, que es cómo los ciclos del consumo están aceleradísimos, cada vez más. Bueno, muy interesante lo que decías tú también del teaser, pasa con el producto, sacas un libro y si pasa una semana allí, si en la semana no resistes en la mesa de novedades, hasta luego, pero para siempre, jamás. O sea, y los productos en general, incluso algunos que tenían un recorrido largo, o sea, el teaser como producto, el libro como producto, la película, la serie, o sea, estamos viviendo unos ciclos aceleradísimos, lo que hace también que tengas que, la creatividad y las innovaciones, tienes que empezar a buscar otras, porque se han agotado modelos y sistemas. Yo creo que también por eso el interés es, claro, muchas veces en la creatividad la asociamos al nuevo formato, porque evidentemente simplemente el cambio de formato es una novedad. Entonces muchas veces decimos, bueno, pues Twitter es una novedad, y entonces como novedad que es, nos interesa, nos parece que es, y bueno, de alguna manera lo es en el sentido de que ya aporta como mínimo el elemento de la novedad. Otra cosa es la eficacia, la relevancia, no sé qué, no sé cuántos, pero yo creo que también es un momento interesante por eso, porque la creatividad tiene algunas problemáticas de esta época que son nuevas, que hay que resolver, que no se resolvían ni se resolvían de la misma manera en los años 70, los 80, los 90, ¿no? Y que son muy, muy cortas, ¿sabes? Porque algunas de ellas además incluso sobre la marcha tienes que estar como haciendo vueltas de campana, porque cuando acabas de resolver algo o medianamente intuir por dónde vas, te aparecen 3 o 4 novedades que afectan a la forma del consumo de las personas. O sea, yo llevo años oyendo hablar, por poner un ejemplo también de contenido y de la tele. La tele lleva años intentando inventarse la tele interactiva. Y yo llevo años hablando de la tele interactiva y tendrá su mano y tal, y resulta que Twitter se ha inventado la tele interactiva, ellos por otro lado, y les han aparecido y de repente los de las teles han dicho, anda, pero esto que cómo me llegó aquí. Claro, la tele interactiva sería tener un martillo al lado de la... Entonces, no sé, ¿sabes? Todas estas cosas... Pero Twitter es un martillo para sí, la bueno, tele. exactamente, pero no sé, y luego hay que medirlo y hay que ver, pero, o sea, me parecen, perdón, porque en realidad no cuento nada, ¿no? Más que describir un poquito las situaciones, pero me parece interesante como ecosistema para ver qué aplicaciones creativas que las empieza a ver, porque sí que empieza a ver algunas que luego a lo mejor nos sirven solo como ejemplo para copiar, como decías tú, que también me parece interesante el concepto de la copia, sí. Y más en lo digital, donde la copia no solo está la canción, por ejemplo, la copia en el software es muy interesante porque en el software están las instrucciones. Claro. Cosa que tú no me das en la canción, o sea, es que es un asunto interesante. Yo quiero la receta. Es cierto. O sea, sabes, yo me encanta tu canción, pero sí. Tu secreto es tu receta. Y tu receta en el software, por ejemplo, sorprendentemente, como un nuevo entorno creativo, y resulta que la hago pública. Que es un concepto que también cuando se compara la creación en el software con la creación analógica, la gente no entiende. O sea, yo quemo mis naves cada vez que hago software. La quemo porque lo hago público. Yo cuando hago aquí una página que tiene un efecto parallax nuevo que le haces a la marca que haga el logo no sé qué y además el usuario haga plim, plan, plum y se lo lleve a su casa y se lo ponga y lo imprima, digo yo, mira qué novedad. Resulta que yo quemé la nave en el propio producto, porque no solo he enseñado el producto, sino que la receta, o sea, ni siquiera el proceso de trabajo, o sea, es algo pública la receta. Había hace un momento un tuit que decía que estamos hablando de creatividad de manera demasiado alegre, y yo estoy totalmente de acuerdo. La creatividad, el problema que tiene es que nadie sabe qué va a funcionar y qué no. Eso para empezar. Y el que diga que sabe que va a funcionar algo, te está mintiendo descaradamente. Y esa es la gracia y la clave de la creatividad. Y la segunda cosa que está ocurriendo, que es un poco al hilo de lo primero que comentabas, es que se están polarizando los mercados. En cualquier mercado creativo solo hay o fenómenos o fracasos. O sea, o tienes una app que todo el mundo está usando como el WhatsApp, o es que, vamos, te la descargan una vez y a tomar por culo. Y toda la región intermedia está desapareciendo. Está desapareciendo. Antes, cualquier grupo de música salía y decía, oye, pues más o menos vamos saliendo porque vamos sacando discos y no sé qué, nos mantenemos. Pregúntale ahora cómo están los grupos de música. O sea, o no venden un colín... Pregúntaselo a alguien. Claro, o no venden un colín o son absolutos fenómenos de masas. Ya, estamos hablando de blockbusters o de... o fenómenos o fracasos. O de un trabajo de otro tipo. Pero aquí también hay una cuestión, es que ahora lo que estabais planteando, pero esto ya es una pregunta para todos. Es decir, ¿hubiera sido posible una cantidad de lemas como los de Mayo del 68 con esta avalancha
Es decir, que esas pintadas de mayo del 68 que han pasado, es decir, seamos realistas, pidamos lo imposible, todo este tipo de... O hubiera sido posible lemas como proletarios del mundo unidos o una grande y libre, quiero decir que entre tanta avalancha ¿cómo se hubieran escogido? Pero aquí se han escogido algunos, porque no hay pan para tanto chorizo, por ejemplo. Bueno, sí. Funcionó mucho en las redes y trascendió. O el de Dimitri. Los eslogans de mayo 68 que fracasaron, ¿no? Deberíamos, porque claro, solo han pasado a la historia los que le hicieron la foto a la pintada en los muros de París, pero debería haber otras pintadas que ponía Marucci, te quiero. Sí. Joder, qué revolucionario. Pero una pregunta, con esto que dice Resto, ¿quieres decir que hay más creatividad, hay más espacio para creatividad o al final esto no sirve nada porque la industria apuesta solo a los fenómenos y se olvida de todo lo que está en el medio? No, yo creo que sí que hay más oportunidades, pero no dependiendo de la industria. O sea, la persona que ahora mismo pues quiera publicar un libro y tiene más medios a su alcance que nunca para empezar a monetizarlo y sacar cierta cantidad de dinero, pero si quiere entrar en la industria, si quiere entrar en el circuito, sea de películas, libros, apps o lo que sea, tiene una barrera de entrada brutal, que es o vendes algo atómico o te retiran de la librería en una semana. Pero a lo mejor no es eso porque el modelo antiguo es el que está fallando. Absolutamente. La librería desaparecerá, el libro de papel... Bueno, eso a tanto no me atrevo a decir, pero... No, pero te quiero decir que a lo mejor estás con el criterio de hace 30 años y lo que falla, ¿no? Yo creo que al haber muchísimas más oportunidades de publicar sí, pero un libro, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Eh? ¿Dónde está el dinero ahora? El dinero está intentando cambiar, pero va el dinero siempre está donde está la industria de antes, la tradicional. Tú, si te va bien en las redes sociales, puedes entrar a lo de antes. Exacto. Te pongo un ejemplo. Te invitan al club de antes. Hace 20 años no hubiera podido publicar un libro y yo publiqué un libro, ni siquiera lo puse a la venta, lo puse gratis en el blog y tuve 5.000 descargas del libro a lo largo de 2 años. Ayer me enteré que 5.000, una edición de 5.000 libros en papel es una edición bastante bien buena. Me quedé sorprendidísimo, porque dije, joder, y si yo hubiera escrito el libro hace 20 años... Pero igual no hubieras vendido 5.000. Claro, pero porque digo que ahora mismo hay muchísimas más oportunidades para que la gente escriba y por lo tanto para que la gente te lea. Escriba infinitas oportunidades. Olvidarse del modelo antiguo. Pero en la librería, que es un buen ejemplo, como tantas otras industrias de todo tipo, incluyendo las artesanas. Por ejemplo, hay librerías, mientras fenecen grandes librerías, y estos mismos días los problemas que está teniendo la propia FNAC, tal, aparecen y florecen, y volvemos un poco a un tema que hablamos ayer, otra gente que se reinventa el modelo, que de manera más o menos creativa, pues por ejemplo, pues no sé, en Madrid, pues Tipos Infames, o la propia Central incluso, se están reinventando el modelo de manera que algunas veces a los más puristas de la librería dicen, bueno ya, pero arregláis las librerías vendiendo copas. Pues oiga, perdone, a la gente le encanta tomar copas y leerse un libro, por lo que demuestra la Central, o le encanta ir a Tipos Infames, comprarse una botella de vino y tomarse un café y marcharse con 3 libros. A nivel de generar dinero es como una mercería en realidad, no es una gran industria que haces, es para sobrevivir tú y... Claro, quiero decir cómo la gente en los barrios, en los sitios, se tiene que reinventar. Claro, si solo y les gustan los libros, mantienen su negocio. Eso, la redefinición de la palabra industria. Claro, sí, la redefinición. O sea, que hasta ahora una industria era otra cosa. Pero mira, yo creo que hay una faceta muy importante, o una cuestión muy importante, que es el talento, ¿no? Y el problema es que el talento no es exponencial, es decir, por ejemplo, ahora hay mucha más gente escribiendo, hay mucha más gente investigando, hay mucha más gente haciendo de todo en el mundo, pero la innovación no crece de forma exponencial, es decir, y no lo digo yo, o sea, son estudios científicos, o sea, está estudiado, ¿no? O sea, ocurrió en la época de la música cuando todo el mundo podía tener su home studio y no por eso salían canciones con más calidad o más talento, más innovadoras, ¿no? Entonces eso es un techo. Igual que pasó pues, en la tecnología, que también hay un techo que es el silicio, ¿no? O sea, hay un punto del que no se puede pasar, porque el material no lo permite. Bueno, pues en la cuestión humana ocurre algo parecido. Entonces, lo que yo sí creo es que esa sociedad del conocimiento se está haciendo más sociedad del desconocimiento. Es decir, efectivamente tú tienes más capacidad para publicar lo que quieras. Cualquier persona puede publicar, pero no existe una corrección sobre el texto, que antes sí existía, ¿no? En el modelo tradicional. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente nos encontramos con libros muy bestseller,
sea, libros que venden auténticos pelotazos y que el que lo escribe o su editor o quien haya hecho autoedición, pues como autoedición, sí que va a facturar una cantidad de dinero importante, pero el producto que está, o sea, que tú estás consumiendo es un producto destinado para ti, que has disminuido tu capacidad o has disminuido tu altura de conocimiento. Entonces, es una sociedad muy peligrosa, ¿no? Entonces, yo creo que lo peligroso es el mensaje que estás emitiendo ahora. No, o sea, es una teoría, ¿eh? Para mí la innovación solo es innovación cuando la adopta un mercado. Punto. O sea, si hay un mercado que adopta esa innovación, has innovado. Si no, no has innovado. Has hecho otra cosa, has hecho una excentricidad, excéntrico, es decir, te has ido totalmente fuera del centro. Ponernos nosotros a decidir qué es lo que eleva o disminuye no es decisión, no es decisión. O sea, yo creo que es lo que está ocurriendo. Pero que nosotros juzguemos si lo que consumes es más o menos, te aporta más o menos cultura o te aporta más o menos valor. Yo creo que eso hay que dejarlo al mercado y al consumidor, que es el soberano de cualquier industria. Pero que no es una decisión, no es una decisión, es una, desde mi punto de vista, una constatación. Pero no sé. Pero eso es como el timeline, lo que hablábamos. Al final, ¿quién lo constata? Claro, ¿quién lo si tú consumes mierda, el problema es tuyo. Hombre, lo constatas posiblemente viendo la lista de bestsellers de hace 20 años, por ejemplo, comparada con la lista de bestsellers. Hay una cosa en esta vida que se llama tener criterio. Y si tú tu criterio es consumir mierda, el problema es tuyo. Punto. Un poco antes sí que se hacía, bueno, no sé si yo quería leer un libro. No. Pero es que el problema es definirlo como mierda. O sea, yo no me atrevo a decir que un libro que han consumido 20 millones de personas en todo el mundo es una mierda. No me atrevo. Yo no me atrevo. Quien se atreve, allá él. Creamos un comité de sabios y empiecen a censurar, a decir, esto es una mierda, esto no se publica, esto sí. Como el Moncho, no me acuerdo cómo se apellidaba, lo de que consuma mierda, ¿no? 1 millón de moscas no pueden estar equivocadas. No, pero eso ha hecho muchísimo daño en este país, el estupendismo del artista. Sois todos una mierda, no tenéis ni idea y no tenéis cultura. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece genial. Yo estoy hablando de mercado, estoy hablando de industria, estoy hablando de lo que la gente compra. Lo siento mucho. A mí me habría encantado, os lo juro, me habría encantado, tengo una productora, me habría encantado con mi productora de tele haber producido Sálvame. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Ojalá. Porque me parece una máquina de hacer dinero, es alucinante. Pero no es solo una máquina de dinero, es objetivamente es un buen programa de tele. Porque otra cosa es que éticamente puedas poner todos los peros que tú quieras. Como programa de tele, como espectáculo televisivo, y no solamente por el contenido, sino por la manera en que está hecho, por la propia estética, por el ritmo, por la dramatización, es que es un buen programa de tele. Claro, la cuestión es, y lo que decía Antonio es muy importante, o sea, a mí, por ejemplo, el discurso que hay con el libro de Belén Esteban me cansa mucho. O sea, yo no creo que Belén Esteban le robe un lector a Gabriel García Márquez. No me lo creo. No creo que alguien que elija el libro de Belén vaya a dejar de leer a Vargas Llosa. Yo no lo creo. Yo creo que Belén llega a la gente a la que llega, que me parece estupendo que lo haga, que por otra parte permite que a lo mejor en una editorial entre una pasta que le viene bien a un autor en el que van a invertir poco y a lo mejor apuestan por eso, y no soy una gran defensora de las editoriales, aunque saludo a la mía. Entonces, me parece que decidir desde fuera, esto está bien, esto está mal, es como el que decide quién tiene que escribir y quién no, que es otro discurso que aburre a las ovejas. Desde mi punto de vista no era mi interpretación, o sea, es decir, yo considero que el libro de Belén Esteban es un producto convencional, es mi opinión, es decir, hay una marca, hay no sé qué, hay un estudio previo, no sé, es una persona muy famosa, con lo cual, bueno, editas un libro y sabes que en cierto modo va a funcionar, o bueno, se puede convertir en un gran éxito o no, eso ya dependerá del mercado, ¿no? Yo estoy hablando de la otra parte, es decir, de esa persona que no tendría jamás acceso a publicar y que ahora sí puede publicar. Entonces lo que nos encontramos es con cientos de millones, de miles de libros, de los cuales muchos funcionan. Bueno, libros, canciones, da igual, ¿no? O sea, yo hablo de ese talento. O sea, el talento es limitado, no es exponencial. No es exponencial como puede ser otro tipo de tecnologías o de realidades humanas, ¿no? Es decir, es como los atletas, ¿no? Pues que todos los años baten un récord hasta que llegan a un punto, o no, porque a lo mejor el ser humano es capaz de evolucionar y sigue batiendo récords constantemente, ¿no? Esa teoría es relativa, eso. Sí, no, claro que es relativa. Hay dos tipos de crecimiento, dos tipos de evolución de la innovación, que la innovación, como muy bien ha dicho Risto, no es la creatividad, sino que es la aplicación y que llegada de un mercado de la creatividad, pero hay dos tipos. Una, la incremental, o
O sea, que efectivamente cada cosa se va mejorando y este aparato cada vez es mejor, que es un problema que aludes, pero luego de cuando en cuando, por motivos muy diversos, hay innovaciones disruptivas, que también son las que más asombran, las que más llaman. Cuando llega un programa novedoso de la tele, es una innovación, si es muy novedosa, es disruptiva, si es una mejora, sobre todo, es incremental. Cuando llega Apple por primera vez, algunas veces lo disruptivo es la reconceptualización. O sea, el MP3 estaba inventado, pero llega Apple, lo reconceptualiza, como hizo Gómez de la Serna con las greguerías, y la reconceptualización es lo que es disruptivo. Y lo vende, o sea, que esos son ejemplos. Entonces, también en el talento que dices tú, que como sabéis todos es igual que el dinero, todos pensamos que está mal repartido, el talento todos pensamos que está súper bien repartido, porque todos somos los más listos del planeta y los que tenemos no el dinero que necesitaríamos y nos merecemos. Pero bueno, en el talento estamos desaprovechados. Lo que tú dices tiene que ver con que hay una novedad también, que es la exposición pública, que lo ha dicho también Risto al principio, y eso sí que es nuevo en esta época. O sea, hay una posibilidad de exposición pública del talento, o sea, hay un escaparate accesible, no te digo a todos los seres humanos, porque está la brecha digital y tal, pero bueno, a una gran parte de los seres humanos que antes no teníamos acceso a una exposición pública del talento, y que a mí me hace conocer a Miguel, fascinarme con un señor que de otra manera, pues bueno, a lo mejor sí, porque soy de Ponferrada y alguna vez a través de algún periódico gallego te leería algo, ¿no? Pero hubiera sido difícil, lo más difícil, ¿no? Poniendo algún cuadro. Pero quiero decirte que eso es muy interesante, y eso también es una novedad de tal calibre que yo sí que creo que per se puede permitir cambios incrementales, ¿sabes? No sé cuáles, no tengo ni idea, ojalá, no, si lo supiera, pues, pero creo que los puede permitir, ¿sabes? O sea, yo en eso no porque crea tampoco que el cambio incremental en sí mismo es positivo. Ayer hablábamos de una cosa que también es interesante en relación a la creatividad, que es la destrucción creativa, ¿no? Que es un concepto también muy de ahora y muy interesante. O sea, cuando se crea, que se destruye, ¿no? Ayer lo citaste tú, ¿no? O sea, bueno, que no, simplemente, o sea, que es una cosa que está ahí y que además ahora estamos viviendo una época en la que hay muchas creaciones destructivas, ¿sabes? Porque hay una industria que para que se crea, pues destruye otra. Y luego también hay un cierto mito que, vamos, ya se teorizó sobre esto a principios del siglo pasado, que es que toda creación nueva destruye mucho y quita puestos de trabajo. O sea, que esto llevan hablando de esto en los años 30, los 40, los 50, o sea, porque vuelve a salir ahora y me hace gracia, porque es la misma idea de los años 30. ¿sabes? Llegaremos al darwinismo cultural. Sí. Pero bueno, que es un concepto también interesante, ¿sabes? De la creatividad como destrucción, ¿no? O sea, vamos, lo decía... Bueno, hay una cosa de Leonardo da Vinci que a lo mejor tiene que ver con eso. Leonardo, en sus consejos para pintar, que no daba muchos porque así era él el excelente, pero decía que cómo pintar un árbol. Entonces el consejo de Leonardo era coger una hoja del árbol y mezclar la pintura sobre la hoja para que el verde de esa hoja fuera exactamente igual. Entonces ya podías pintar, pero solo esa hoja, porque no hay dos hojas iguales. Entonces había que coger otra hoja, entonces al final estaba el cuadro y el árbol destruido, ¿no? Pero es un concepto de Leonardo que sería muy moderno, ¿eh? Directamente una creación a base de destruir pieza por pieza todo un sistema. No lo sé, no, es que me lo ha recordado, perdón. Estoy diciendo Yo creo que al final, de esto que estamos hablando de vuelta, hay dos teorías que nos podrían ayudar, ¿no? Uno que es la ley de Sturgeon, creo que es, y que dice que el 90% de todo es basura, ¿no? Esto era un aforismo de un escritor de ciencia ficción que le dije, no, es que la ciencia ficción es basura, todo lo que se hace es basura. Dijo, efectivamente hay una prueba empírica de que el 90% de todo es basura, incluido la ciencia ficción, ¿no? Y que va relacionado con lo que se conoce como el principio de Pareto, que es el 80-20, que también un poco lo que estaba comentando antes Risto, ¿no? De una cosa para mucho, poco para mucho y mucho para poco, ¿no? Y yo creo que al final, en esto de la creatividad, del contenido, donde de forma exponencial se va multiplicando a lo largo del tiempo, hay una cosa que no permanece, que es el tiempo de los usuarios, el tiempo de la gente de consumir cosas, va muy relacionada con la economía de la atención, ¿no? Que al final es la moneda de cambio, es como lo que contaba Risto al principio, ¿no? Y esto al final, ¿cómo lo medimos, ¿no? En la atención de los usuarios, ¿no? Yo creo que ahí donde está la clave, que todavía no hemos encontrado de qué forma somos capaces de monetizar en cierta forma esa economía de la atención, ¿no? Que siempre pensamos una monetización directa sobre algo, ¿no? De decir esto cuánto. También no ayuda que ahora mismo se está fragmentando bastante
bastante, casi todo. Ahora antes si tú querías escuchar música te ibas a una tienda de música y lo que tenés disponible era el catálogo de la tienda de música, que eran 1200 discos. Era finito. Ahora abres Spotify y tienes 1200 millones de canciones donde tú puedes elegir exactamente lo que quieres escuchar. Y entonces se empieza a fragmentar mucho. Pero tú recuerdas que había una estadística de Spotify de la cantidad, no me acuerdo el número, pues mira en Google, la cantidad de artistas que no se escuchaban en Spotify. No se escuchaban. Para escuchar las canciones que nunca. Y era la gran mayoría, ¿no? Ahora lo podemos mirar. Claro, pero en 4 millones que nunca. Pero yo sí creo que libros como el de Curioso no hubieran existido a menos que tuviéramos la oportunidad de justamente fragmentar esos mercados. O sea, el libro de Curioso hace 30 años no hubiera sido posible. Y 5.000... Pero yo estoy iba con el tema finito. O sea, al final, tú a lo largo de tu vida, ¿cuántas canciones podrás escuchar? Sí, hay un límite de tiempo. Aunque te pasaras las 24 horas escuchando pero al menos canciones, puedes escuchar la música que me podrás gusta escucharlas realmente, ¿sabes? Bueno, pues eso es lo que al final se puede monetizar el que tú llegues antes a esas canciones. No sé si me explico. Sí, o sea, el acceso, no la posesión. Sí, pero sobre todo el que yo sea capaz de en un tiempo récord, antes que mi competencia, de suministrarte esas canciones que ya sé o que ya intuyo que te van a gustar. De manera más eficaz en el móvil, a lo mejor. Eso es. Ahí es donde hay monetización y ahí es donde todos estamos dispuestos, yo creo, a pagar. Porque, oiga, a mí de todo este lío, libros que no podré leer jamás, películas que no veré en mi vida, de todo este lío, ¿qué es lo que tengo que ver? Bueno, es el problema de los filtros. Pero allí hay dinero. Yo estoy dispuesto a pagar. Oiga, la función del librero, ¿no? De la central, ¿no? Que yo soy fan de la central. Es decir, en la central tú vas y hay un tío que te dice, mira, si te ha gustado no sé cuántos tal, lo que hace Amazon, ¿no? Pero date cuenta que hoy en día los sistemas de recomendación que se utilizan, por un lado están motivados por algoritmos, ¿vale? Que te dicen lo que te pueda gustar a ti. Hay otra parte social que la gente alrededor tuya que te puede influir, ¿vale? Y después está un poco el sentimiento más tradicional o masivo de consumo, ¿no? Pero ¿no tienes la sensación de que estamos en pañales en la recomendación? Sí, o sea, de que realmente somos gente conectada y que yo todavía... A mí nadie me recomienda una canción que me pueda gustar. Porque no hay sistema, hay muy pocos sistemas que te unifiquen estas tres capas. Bueno, a ver, tenemos que ir cerrando un poco, como siempre, el debate se pone súper interesante cuando faltan 5 minutos. Hasta ahora era una mierda, que lo sepáis. Ahora que nos íbamos a empezar a recomendar discos. Ahora que íbamos a empezar a quitarnos la ropa. Exacto. Que era cuando se ponía. Pues me gustaría un poco definir algunas ideas en las que hemos coincidido, ¿no? Y o quizás que han sido nuevas aquí, por decir algo. Me ha gustado lo que ha dicho Risto de la gestión de expectativas, que estamos en pañales, porque creo que eso abarca no solo la publicidad, sino también un ámbito tan nuevo como es el digital, en el que no hace mucho tiempo que estamos lanzando productos nuevos. Entonces incluso nosotros mismos, que estamos en esto hace años, tampoco sabemos qué es lo que va a funcionar y estamos siempre experimentando y siempre con el ojo puesto en las cosas nuevas que salen, un poco porque necesitamos y queremos con todas nuestras fuerzas medir eso. Saber qué va a funcionar, lanzar un tweet y ver cómo contesta la gente, y por eso estamos tan obsesionados con medir este tipo de cosas, ¿no? Que a veces la gente afuera nos mira como diciendo, vale, pero es que no... Hay un cambio brutal, y es que ya no escribimos para Google. Gracias a las redes sociales, ahora escribimos más para Twitter, o más para que nos retuiteen, más para personas, al fin y al cabo, que para Google. Cosas. Porque los últimos 10 años escribíamos para Google, los periodistas, los publicistas, los periodistas online. A lo que iba es que no es algo solo de los publicistas, es algo que estamos todos experimentando también desde la parte del periodismo o de la parte de la gestión de contenidos, programas, entretenimiento. Es que todos sois publicistas, todos vendéis algo. Claro. Todos somos. Sí, y en ese sentido, el mundo de la publicidad, digamos, va un poco a la delantera, por lo menos yo lo he visto en ámbitos, no sé, como el storytelling. Los primeros que lo utilizaron en internet o en temas digitales fueron, no sé, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de las campañas de lanzamiento de Lost, por ejemplo. Lost fue el éxito que fue, bueno, en parte porque era la mejor serie de la televisión, pero también porque ese equipo de campaña que estuvo antes lanzando pistas y poniendo
Billboard, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas del Blair Witch anuncios. Project que hizo una campaña viral en el 99? Sí, era del mismo muy tipo, loco. o sea, poniendo anuncios, contratando anuncios en las carreteras de estos carteles diciendo que se había perdido un vuelo y que no sé qué. Esto fue loquísimo, fue la primera vez que se hizo y fueron los publicistas No los fue la que- primera vez, pero fue la bueno, primera- en la esta primera vez en época, una ¿no? serie, Quiero sí. decir, fueron los publicistas los que supieron ver que en este ecosistema del que estamos hablando siempre, había ahí algo que podíamos unir fuerzas y sacar eso. Y entonces también el concepto de ecosistema me parece también interesante en el sentido de, por traer algo que no hemos discutido en esta mesa ni en el tema de esta mesa, pero por ejemplo un tema como tasa Canon AED nos implica un poco a todos porque afecta directamente al ecosistema. No afecta como creemos a unos pocos medios o a un Menéame o tal. Facebook y Twitter, por ejemplo, están dentro de esa ley y puede afectarles principalmente. Y si esa ley se aprueba, que todas las señales van a favor de que se va a aprobar, pues habrá que ver si Twitter o Facebook, por ejemplo, se encuentran en un lío legal como que dicen, bueno, pues mira, hasta tendremos que cerrar España, por decir algo, por situarse en el peor escenario. ¡Qué bien, qué buena idea! Tenemos que cerrar España. Ayer Internet, hoy España, para allá, tío. España, aquí. Para allá. Santiago y cierra España. Muy bien, el tuit. Cuando has dicho esto, he recordado no me acuerdo qué biólogo dijo que si hoy desapareciesen los mosquitos sobre la faz de la Tierra, en 50 años no habría vida en el planeta. Las abejas, perdona. En 50 años no habría vida. En cambio, si desapareciera el ser humano, en 50 años la vida florecería. O sea, que a veces no es la importancia en ese Claro. ecosistema, digamos, pues eso, de tele y tal, sino a lo mejor quitar una parte muy pequeña puede revolucionarlo todo, ¿no? Claro, entonces por eso, también rescatar un poco esa idea, que somos un ecosistema y que al final no tenemos una forma de monetizar directamente mis tweets, pero sí que tenemos que defender un poco todo lo que está ocurriendo y todas las formas de expresión y todas las plataformas y todo lo que surge, porque estamos todos en ello, ¿no? O sea, creo que un poco sería mi idea. Ya está, cerramos. Un aplauso.